Todos los días un ser querido cumple años. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, seguimos aquí. Soy Carmen Enita Acevedo a las 8:10 de la mañana. Estamos el viernes 19 de junio del 2026 en otra Noticias con Café, en una semana bien caliente, sobre todo las últimas 72 horas. Interesante, vamos a cuadrar hoy la semana con lo que pasó ayer y la contestación del bufete de Richard Escalera y del propio Sebastián Negrón con relación a las querellas que le radicara el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, en la Oficina de Ética y en el Departamento de Justicia. Lo que trajéramos en exclusiva el pasado miércoles, que tiene que ver con la intervención de una misma persona investigadora en el DIDEC, así como contratista del fiscal especial independiente, que firmó la investigación que trae toda esta controversia pública de corrupción entre Francisco Domenech y Sebastián Negrón. Lo que dice la presidenta del FEI, confirmando en efecto lo que sacó en exclusiva Bonita Radio, de que la contratista, que es contratista y firma el informe de investigación en el asunto de Norberto Almodóvar en el DIDEC, es precisamente contratista del FEI. Lo que dice la presidenta lo vamos a traer en audio y video que construimos nosotros. Vamos también a hablar de cómo está el asunto del agua y de dos buenas noticias en términos de la protección de los recursos naturales. Se aprobó, o realmente bajó una sentencia a favor de los interventores de Tres Palmas en el asunto del paseo ciclista de Rincón. Importantísimo, paralizada la obra y tienen que mitigar los daños. El gobierno de Puerto Rico, sobre todo el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y lo que dijo el presidente de la Universidad Católica en Ponce con relación a los recursos naturales. Hay abucheos a la presidenta de la Universidad de Puerto Rico. Hay aplausos para el presidente de la Universidad Católica en Ponce. Gracias por estar, todos los que están por ahí. Recuerden que pueden donar a nuestro proyecto a través de este chat siempre que estemos en vivo. Y yo voy a empezar con lo que pasó ayer, pero sobre todo la reacción que tuvo lo que hiciera Francisco Domenech de radicarle dos querellas, una querella realmente que es la misma, en el Departamento de Justicia y en la Oficina de Ética a Sebastián Negrón. Lo discutimos ayer con todas las letras.
Y me pareció interesante la reacción que tuvo el secretario general del Partido Independentista, Juan Dalmau, que es el que ha salido a decir algo, por lo menos más consistentemente, a través de sus redes sociales, sobre este asunto que tiene a Puerto Rico una vez más de frente a lo que son las alegaciones de corrupción en el gobierno del Partido Nuevo Progresista. Y quiero hacer hincapié en eso porque nosotros ayer hablábamos de cómo la gente puede interpretar lo que está ocurriendo, y disculpen la batería que parece que quiere dañarse, pero no se va a dañar. Quiere establecer la gente a través de las redes sociales que este es un momento para salir a la calle. Y me parece interesante lo que dice Juan Dalmau cuando habla de lo que está ocurriendo y lo vincula definitivamente con el asunto del agua, que sabemos que es una crisis. No voy a utilizar los 7 minutos de ese video, pero sí los minutos en que habla del asunto de la corrupción, porque nos parece que es lo que resulta más interesante para esa efervescencia y cómo lo traduce él desde el punto de vista de lo que debe ocurrir a partir de todo lo que está pasando en Puerto Rico con la crisis gubernamental. Vamos a escucharlo y regresamos al análisis. Y la gobernadora ha sido consistente en defensa de Francisco Domenech. La pregunta se contesta sola. Evidentemente es que Francisco Domenech no actúa solo. La gobernadora ha sido cómplice y encubridora. Y ese escándalo lo que ha hecho es comprometer el dinero tuyo del pueblo de Puerto Rico para que se beneficien unos pocos allegados, inversionistas políticos de la gobernadora y su camarilla. En tercer lugar, y está atado a ese tema, la comparecencia de la gobernadora en Washington. El presidente del comité del Senado con jurisdicción sobre Puerto Rico le tuvo que preguntar a la gobernadora cómo puede confiar el Congreso en desembolsar fondos federales hacia Puerto Rico y que los mismos no se roben, no se pierdan por los señalamientos públicos de lo que está ocurriendo. La gobernadora al responder mintió. Dijo que esas son falsedades, adjudicó una controversia que todavía está bajo investigación, protege a Francisco Domenech y miente porque el decir que es que ese contrato no se concedió no explica la evidencia mostrada por Sebastián Negrón de que en efecto el secretario de la Gobernación intervino, hizo llamadas, envió textos. Hoy que yo te envío este mensaje y que me estoy dirigiendo a ti, el secretario de la Gobernación radica una querella contra el que se radicó o el que radicó una querella contra él. O sea, están entre quién es más pillo, es la competencia en estos momentos. Tú no te mereces eso. Y no te mereces el que en una campaña Jennifer González dijera que si yo ganaba la elección se perdían los fondos federales y ella acude a Washington a comprometer precisamente los fondos federales por las acciones ilegales y los señalamientos bajo su administración. Además de eso, sabemos que dentro de la divulgación de información surge nuevamente, ahora un nuevo chat, pero el recuerdo de aquel viejo chat. Y entonces la reacción de Valerie Rodríguez, la ex secretaria del DACO, quien sectores dentro del PNP la habían santificado ya como una sucesora de Jennifer González, se refiere a aquel otro chat como un chat de chistes. La verdad es que hay que tener sensibilidad. No es un chiste que murieran 4.500 personas. No es un chiste que no tuvimos ni agua ni energía eléctrica por meses, en algunos casos años. No es un chiste los toldos azules. No es un chiste el que estaban persiguiendo a la oposición política. Amenazaron con despedir a mi esposa, amenazaron a la alcaldesa de San Juan, amenazaron al entonces representante Manuel Natal. Es decir, fueron expresiones y contenidos que demostraban que no había sangre en las venas en esa administración, como no la hay ahora y como muestran estos nuevos chats, que también se reiteran en que si no es PNP no puede ocupar posición en la administración. No tiene que ser así. Personas preparadas y con méritos pueden asumir rol en la administración pública. Lo cual me lleva a lo que debe ser este momento para nosotros. Esto no es un momento de desmoralizarse, no es un momento para sentirse inmóvil o
simplemente perder la esperanza. Esto es un momento de activarse. Esto es un momento de movilizarse. Y ha habido múltiples movilizaciones y convocatorias. Yo he participado de ellas, desde la Universidad de Puerto Rico, las marchas por los trabajadores, derechos salariales, los derechos de jóvenes para tener empleo y tener estabilidad en ese empleo, lo que es movilizaciones contra Proyecto Esencia y otros similares. Y ha habido otras convocatorias en otros espacios. Te puedes sumar, puedes participar, puedes sumarte contribuyendo, ya sea económicamente a organizaciones que queremos llevar el mensaje de lo que es un cambio necesario. Te puedes sumar llamando a tu legislador, exigiéndole de que está bueno ya del abuso contra el pueblo. Pero sobre todo te tienes que convocar para una reflexión. Porque yo agradezco el apoyo que recibí en la pasada elección de 400,000 personas que confiaron en el cambio y que dieron el paso. Aquellos que no lo dieron, las puertas están abiertas. Pero tenemos que tomar el proceso electoral en serio. El voto tiene consecuencias. Tú no tienes agua hoy por quienes han sido electos. Tú no tienes energía eléctrica hoy segura y estable por quienes han sido electos. Nuestros jóvenes se están yendo del país por quienes han sido electos. Se está desmantelando la Universidad de Puerto Rico por quienes han sido electos. Lo que está ocurriendo con nuestros adultos mayores y la falta de acceso a la salud es por quienes han sido electos. Esto no ha sido un castigo divino. Y quienes han sido electos no han llegado en una nave espacial. Fueron electos con votos. Y con votos los tenemos que sacar. Estamos todos convocados. Bueno, fíjense que Juan Dalmau comienza estableciendo lo que a todas luces es el momento más importante en términos negativos de la administración de Jennifer González Colón. Todo lo que ha pasado desde el 2025, señalamientos con relación a Francisco Domenech, llegan en este momento con una tiraera, como dirían los muchachos, entre quién es más pillo. Él utiliza la palabra pillo, entre quién es más corrupto, porque las alegaciones son precisamente las mismas entre ambos. Intervención indebida en procedimientos, conflicto de intereses. Obviamente, Francisco Domenech está reaccionando, atacando a quien lo acusó primero de esas mismas imputaciones. Así que está definitivamente a la defensiva. Sebastián Negrón en este round está a la ofensiva. Y realmente lo que hace Juan Dalmau con este mensaje es tratar de capturar el momento y esa discusión que se da allá afuera y esa convocatoria orgánica en muchas ocasiones, si no en todas las ocasiones, incluida la marcha de Pellito la semana pasada, que terminó el domingo en el Capitolio, y trata de establecer desde este momentum que tiene la corrupción del gobierno de Jennifer González, en lo que finalmente va a dar o no resultados si la gente entiende que el problema es que no tiene agua por los que salieron electos, que no tiene luz por los que salieron electos, que el nivel de corrupción es tal por los que salieron electos. Fíjense que no habla de Jennifer González. Está tratando de traerlos a todos al bote. Y a mí me parece importante destacarlo porque estamos a 1 año y medio de las elecciones. Estamos realmente a 2 años y medio de las elecciones. En medio de lo que está pasando en Puerto Rico y de esa conversación que se da incluso en las redes sociales, que la gente siempre cuestiona cuándo es que la gente se va a tirar a la calle, va a haber un verano del 26. Juan Dalmau parecería estar dándole una línea importante a los que él quiere como definitivamente correligionarios, que voten con el Partido Independentista o con la alianza que se coagule de aquí al 28, pero sobre todo diciéndole, este es el momento de actuar desde donde quiera que puedas actuar. Si hay convocatorias y te puedes tirar a la calle, te tiras a la calle. Si puedes contribuir a las organizaciones que como la nuestra, definitivamente un partido político que necesita dinero, y se lo pide ¿a quién? A la gente de a pie, haciendo una distancia categórica entre el inversionista político y la gente que puede dar 2 pesos aquí, 5 pesos allá. Y mantener
una cuenta de un partido político que va a necesitar dinero para hacer campaña. A mí me pareció una estrategia contundente a 2 años y medio de las elecciones. Si el Partido Independentista y Juan Dalmau van a seguir con este esfuerzo, que es un esfuerzo que lo tienen que hacer porque no tienen dinero, donde lo tienen que hacer a través de las redes sociales y de los diferentes medios. Él ha estado en medios tradicionales en estos días haciendo media tour. Pues definitivamente tienen una ruta. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Esa línea, el voto tiene consecuencias. Me parece que es la línea que tiene que repetir cualquier oposición, sobre todo la oposición que no ha ocupado una posición en el gobierno de Puerto Rico para dirigir los destinos porque no han sido electos. Porque este país definitivamente está viendo lo que está pasando o lo que pasó, lo que ha pasado hasta ahora con el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular en el poder. Si esos son los elementos, no porque sean nuevos, en la palestra pública estamos hablando de un liderato que han sido legisladores, que saben cómo es que se bate el cobre en la legislatura, conocen la legislatura de Tomás Rivera Chats, los 3 líderes, los 3 porque los otros son nuevos, los otros 3 son nuevos, Adrián González Costa, Nelly en Carolina y Adriana Gutiérrez en San Juan. Esos 3 son nuevos, pero los 3, María de Lourdes Santiago, Juan Dalmau y Denis Márquez, han sido legisladores y conocen la legislatura, sobre todo cuando la regenta Tomás Rivera Chats. Saben cómo es que se organiza el Ejecutivo y el Legislativo del Partido Nuevo Progresista. Nunca han gobernado el país. Esos son otros 20 pesos, definitivamente. Y me pareció interesante que Juan Dalmau aprovechara el momentum para traer esos elementos. Lo que también me parece que es importante destacar de ese mensaje es cómo trae a Valery Rodríguez Erazo. No sé cuál es la información que tiene Juan Dalmau, pero evidentemente leyó lo que todos hemos leído y es que Valery Rodríguez Erazo quiere correr. Él alega que hay gente en el Partido Nuevo Progresista que piensa que Valery Rodríguez Erazo debe ser la candidata a la gobernación, porque está diciendo la sustituta de Jennifer González. ¿Y por qué la trae? La trae con un tema que yo creo que fue el error más grave que pudo haber cometido Valery Rodríguez Erazo en ese intento de ir a los medios de comunicación, sobre todo a los tradicionales que le ponen el micrófono en la boca, a decir cuál es la diferencia entre lo que está pasando con Sebastián Negrón y Francisco Domenech, porque ella es una de las portavoces del bando de Tomás Rivera Chats. Y que el problema de este chat es que hablaba de corrupción y que el chat de el Telegram que le costó la gobernación a Ricardo Rosselló Nevares era un chat de chistes. Y lo que hace Juan Dalmau es precisamente traducir cuál era el chiste. Los muertos de María. Votar, en efecto, como dijeron que querían votar a la esposa de Juan Dalmau, que llevaba 25 años trabajando en la oficina del comisionado de instituciones financieras. Burlarse de los correligionarios del Partido Nuevo Progresista. Los chistes eran que compartían información confidencial de lo que estaba ocurriendo en términos de negociaciones con la Junta de Control Fiscal. Hablaban de cómo tumbarle la capacidad a la oposición, incluida a Carmen Yulín Cruz, y hablar desde cómo le dijeron y la llamaron, por las palabras que la llamaron. Y Valery Rodríguez Erazo trajo que eso era un chiste. Que lo utilice Juan Dalmau a 2 años y medio de la campaña del 28, nos puede dar una idea de que si Valery Rodríguez Erazo sigue metiendo las patas, la oposición se lo va a sacar. Si Valery Rodríguez Erazo insiste en hacer campaña con las políticas y las estrategias de su marido y de Edwin Miranda,
de burlarse del contrario, de traer propaganda. Va a tener, parece que la oposición lista para sacárselo. Importante. Ayer yo me enteré que Valerio Rodríguez Erazo está yendo a las escuelas. Así como ustedes lo oyen. Se está metiendo en las escuelas. ¿Por qué? Porque los muchachos de tercer año y los muchachos de décimo son los que votan en el 28. Y eso, gente, es bien importante. Pero sobre todo, es bien importante, recordemos que ella trajo para su campaña, para tratar de llegar a los diferentes grupos, creó una organización sin fines de lucro que le puede dar donativos directos a ella. ¿Ok? Y utiliza la organización para llegar a esos lugares, incluso al gobierno de Puerto Rico. Que me diga el secretario del Departamento de Educación si no es cierto que Valerio Rodríguez Erazo fue a una escuela en Cagua y se reunió con estudiantes allí. Y lo está haciendo para tratar de correr para algo. Si es la gobernación, me parece que es la persona más ambiciosa que yo he visto en la política puertorriqueña, porque de ser secretaria del DACO, de ser contratista del gobierno de Puerto Rico, a secretaria del DACO por casi un año, menos de un año, y querer correr para la gobernación, es un paso bien heavy. Pero bueno, ellos son de los que creen que cogen de pendejo hasta sus correligionarios. Veremos. Vamos al asunto del agua brevemente. Lo que está pasando con el agua sigue siendo una crisis para el alcalde de San Juan y para el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González. Hay que insistir en el asunto de San Juan y de los municipios que llevan meses sin agua potable, porque yo quiero que ustedes sepan que hoy empezó a llegar a lugares que hacía 4 meses que no tenían agua. Hoy. Se supone que si Dios fuera PNP, se establecía, la gobernadora dijo que iba a ser el martes. Hoy. Y es poquito. Y me acaban de decir que en Guaynabo no hay luz y que hay poca presión de agua. Porque además de las 3 averías que tenía el tubo de 72 pulgadas del superacueducto, hay una tubería de 48 pulgadas que también tiene una rotura. Y la autoridad de acueductos, desde julio del 25 que empezó a hacer crisis el problema del agua, precisamente por los cambios que hizo Luis González, no había identificado nada. Importante. Luis González ayer trató de decir que Roberto Martínez era el responsable. Y no solamente en la misma vista, los propios miembros del Partido Nuevo Progresista, porque lo mejor que ha pasado en la crisis del agua, en la crisis de la Autoridad de Energía Eléctrica, en la crisis laboral que hay en Puerto Rico, en todas las crisis, en la crisis de salud, es que los PNP se están peleando entre ellos por cuál de todos ha sido más negligente y más corrupto. Y en la crisis del agua pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque a pesar de que Roberto Martínez es popular y llegó con los populares a la autoridad, los otros miembros del Partido Nuevo Progresista que dirigieron esa autoridad lo dejaron como director de la región metro. Y ahora lo que quiere hacer Luis González es decir que el culpable es él. Y yo no quiero que eso se olvide, porque me parece que en esta semana, si hay algo que ha pasado en la administración de Jennifer González, es la culpa es huérfana, la culpa es tuya. Y los otros, con excepción de Roberto Martínez, todos son PNP. Así es que es quién es el más malo, quién es el más corrupto, quién es el más pillo, como dice Juan Dalmau. Y realmente en esa trampa el pueblo de Puerto Rico tiene demasiadas evidencias. Vamos al asunto que yo creo que catapultó la fórmula de más pillo eres tú. Y tiene que ver con lo que pasó
con Sebastián Negrón, cuando Norberto Almodóvar es el primero que se va, que lo sacan y empieza un proceso de destitución que de hecho a este momento no sabemos cómo va, porque Peña Payano había dicho que había que esperar a las investigaciones ordinarias y que no necesariamente él iba a salir votado. Pero el problema es que él, tanto como Charlene Newman, que según Francisco Domenech, allá no la saca nadie porque ella es una muy buena PNP, pues ayer bajó una resolución del FEI acogiendo el referido del Departamento de Justicia con relación a Norberto Almodóvar y Charlene Newman. Esta resolución coloca a 2 fiscales a investigar lo que ocurrió en el procedimiento de adjudicación de un contrato de publicidad que en este caso se relaciona con una campaña que iban a radicar, que iban a poner en sitio los miembros de un comité que iban a evaluar a las diferentes agencias. Llegaron 2, Digimedia y JJ, y escogieron a JJ. Y dice Sebastián Negrón que en ese procedimiento intervinieron Charlene Newman y Almodóvar precisamente para que no cogieran a Digimedia, que fue la que resultó con mejor puntuación, versus JJ, que es un amigo del alma de la fortaleza de Jennifer González y de Francisco Domenech. El FEI, en efecto, nombra a las fiscales Fabiola Carón e Iliana Agudo, y les dice que van a acoger incluso, y esto es importante, lo que trajo Sebastián Negrón el pasado lunes, que ahora dicen que no es una querella. Esto es bien interesante porque es que el juego de palabras de cada uno de estos PNP es como si nosotros no tuviéramos inteligencia. Ahora dice Igri Rivera que no es una querella, porque recordemos que no podía ser una querella, porque la ley del FEI, que fue lo primero que ella dijo al otro día de la querella el martes, de la carta, bueno, es que no necesariamente pueden venir los ciudadanos directamente al FEI. La ley establece cuál es el procedimiento y sobre todo quiénes pueden venir al FEI a querellarse. Pues ahora Igri Rivera le cambió el concepto de querella a carta. Y dice, esa carta, en la resolución de ayer, también va a ser acogida por las fiscales especiales independientes para investigarse todas las alegaciones que trae Sebastián Negrón, que le imputa a Francisco Domenech intervención indebida en todo lo que tiene que ver con el famoso contrato, diciendo incluso, hay textos diciendo que nadie puede sacar a Charlene Newman, que se fajó en la campaña de Jennifer, y así sucesivamente. Y Gris dice, eso también lo va a investigar las 2 fiscales delegadas. El asunto del FEI se complica porque yo creo que lo que pasó ayer con Francisco Domenech es la cherry del bizcocho o del mantecado. Porque Francisco Domenech trae las famosas querellas, declaración jurada, y lo hace para tratar de contrarrestar lo que ya le había sacado Sebastián Negrón bien temprano en la semana. Así es que cuando Francisco Domenech pone ahí esa información, ¿qué es lo que puede ocurrir entonces? Que haya del Departamento de Justicia un referido eventualmente al FEI para investigar las alegaciones de Francisco Domenech, porque las presentó.
Esas sí son querellas, con declaración jurada a la Oficina de Ética y al Departamento de Justicia. Y como me decía una amiga hace un momento, ellos se acusan de chota, ellos se acusan de corruptos, ellos se acusan de pillos, de traidores, entre PNPs te vea. ¿Y en qué pone en conflicto a la Oficina del Fiscal Especial Independiente? Pues que estamos hablando que van a tener que investigar las alegaciones, vuelvo y repito, si hay referido del Departamento de Justicia. Pesos a Moriqueta, que hay referido. En menos nada. Con una carta estableciendo, aquí hemos entrevistado, porque ahora sí que entrevistarían, y hay causa para creer que fulano cometió delito. Así que vamos a tener pronto un escenario que aquí el FEI va a tener investigaciones de parte y parte. De todos los bandos que en el Partido Nuevo Progresista se están peleando los contratos para llenar las arcas de su candidatura y del Partido Nuevo Progresista en el 2028. Ayer pasó algo que a mí, les confieso, me dejó atónita. Miren que nosotros hemos mirado muchas veces lo que es la participación de WIPR en el contexto de la cobertura de lo que ocurre en el escenario de política pública del Ejecutivo, del Legislativo. A través de los años, sobre todo cuando gana el Partido Nuevo Progresista, hemos visto cómo se utiliza el noticiero de esa estación del gobierno, pagada con fondos públicos, incluso federales, para mover la narrativa de los gobernantes de turno. Pero lo que pasó ayer en medio de este asunto de que Francisco Domenech se tiró a hacer querellas al FEI, a Justicia y a la Oficina de Ética, nos llama la atención que Francisco Domenech fue a WIPR. Y fue ante una colega que trabaja, que es una empleada de carrera de WIPR, que la hemos visto en ese noticiero muchas veces. Y Mayra entrevistó a Francisco Domenech y allí él vació todo lo que supuestamente él tiene contra Sebastián Negrón a partir de esas querellas que radicó. Pues yo solamente quiero poner en contexto algo que una de mis internautas encontró y me parece que es importante destacarlo. Ustedes saben que recientemente se nombró al presidente de WIPR. Y el presidente de WIPR hoy es David Reyes Vázquez, el que también en un momento dado fue periodista de ese canal. De hecho, es otra de las plazas de periodistas que hay en WIPR. Yo quiero que ustedes sepan que esta semana se escogió a la plana de los servidores públicos con Jennifer en una actividad de ellos del Partido Nuevo Progresista. ¿Y quién estaba? Además de Nick González, que salió presidenta. David Reyes, el presidente de WIPR. Y me dice a mí alguien que esta no es la utilización de la estación del gobierno de Puerto Rico para hacer lo que el Partido Nuevo Progresista en la Fortaleza Francisco Domenech / Jennifer González Colón quieran hacer, porque no hacen otra cosa que no sea las relaciones públicas del gobierno de Puerto Rico. Y lo lamento. Lo lamento por David Reyes, que me puede llamar y conversamos y me dice, porque yo tengo algunas preguntas para él directamente, de lo que ha sido su trayectoria allí, como buen miembro del Partido Nuevo Progresista,
ahora presidente de WIPR. Si en efecto lo que están haciendo es lo que siempre ha hecho el Partido Nuevo Progresista cuando gana con WIPR, que lo convierten en un brazo de la fortaleza. Yo quisiera que me contestara la pregunta. No tengo su teléfono, pero quien aquí lo quiera etiquetar y que me llame, sabe que conmigo siempre puede hablar en los micrófonos y tenemos una conversación. Y que me diga cómo es que el domingo él es parte de esta, no recuerdo si fue el domingo o el sábado, es parte de los servidores públicos con Jennifer. Y a donde único va Francisco Domenech ayer a vaciar sus talking points es a WIPR. Esa es, yo creo que una mirada importante que hay que darle a toda la controversia, porque estamos hablando de utilizar el aparato del Estado pagado con fondos públicos para propaganda para Jennifer González y Francisco Domenech, secretario de la Gobernación, a donde único fue. Parece que los otros fotutos de los medios tradicionales no lo quisieron tocar, pero a donde único fue a WIPR. Entonces vamos a seguir con el asunto y cuál es lo nuevo en la controversia Sebastián Negrón y Francisco Domenech. Además de esa resolución del FEI. Ayer hubo una contestación de Sebastián Negrón a lo que le imputa a Francisco Domenech en esas dos querellas. O en esa querella que obviamente es la misma para Justicia y la Oficina de Ética. No estoy intimidado, mi familia tampoco. Quienes conocen mi trayectoria saben que nunca utilicé una posición pública para beneficio propio ni para favorecer intereses particulares. Por el contrario, tomé decisiones difíciles, muchas veces incómodas, precisamente porque entendía que el deber principal de un servidor público es proteger la integridad de las instituciones que dirige. Vamos a empezar por decirle a Sebastián Negrón que tampoco es que él sea un servidor público de carrera. En el año y medio, es más, ¿sí? Año y medio que estuve, saben que no hice, pero no me venga con el cuento de que usted es un servidor público que la gente tiene que saber. No, la gente no tiene que saber nada. La gente se está enterando ahora de lo que usted aparentemente aguantó por mucho tiempo, pero cuando la llaga empezó a supurar, dijo, hay que meterle antibiótico a esto, y el antibiótico era renunciar y hacer todo lo que hizo. Por otro lado, también el asunto de esta línea que me pareció interesante, traer a su familia, porque dice específicamente, mi familia no es ajena a este tipo de consecuencias, pues no es la primera generación que paga el precio de un compás moral que no permite guardar silencio. Vamos por parte, Sebastián Negrón, que yo recuerde, Héctor Richard renunció. No dijo lo que le había dicho Romero. No dijo lo que le había dicho Figueroa Viva o Colton. No. Lo que hizo fue renunciar. Y eso lo ha hecho mucha gente. No recuerdo, tengo que decir que yo no era periodista todavía. No he leído nada de lo que dijo para excusas para irse, pero renunció. Sí, todo el mundo piensa que fue por el asunto de Maravilla. Pero yo nunca he escuchado a Héctor Richard decir, esto pasó en el Partido Nuevo Progresista al que yo pertenezco en el 1978 cuando los asesinatos del Cerro Maravilla. Vamos por parte, vamos a hacer, ahora digo yo, vamos a atribuir las citas correctas de la historia. Pero sigue hablando. Vamos a seguir por lo menos lo que él dice. Ya mismo vamos a lo que dijo el bufete. Desde entonces surgieron obstáculos, presiones, intentos de desacreditar las denuncias, amenazas relacionadas con mi reputación y la de mi familia. Y ahora una querella construida sobre alegaciones que guardan una llamativa similitud con esas mismas campañas de intimidación. Lo que está diciendo Sebastián Negrón es que
en el momento en que él empezó a confrontar a Norberto Almodóvar y que la Fortaleza intervino para protegerlo, esas son las alegaciones, esto había surgido. Yo soy honesta, yo había escuchado que ellos tenían algo contra la esposa de Sebastián Negrón, pero nunca tuve evidencia, por eso nunca lo dije, de que en efecto eso era lo que había. Yo no he visto a nadie en los medios de comunicación, periodistas bona fide, trayendo información sobre el asunto del decreto, que incluso es un hecho que se pidió por parte de la esposa de Sebastián Negrón. Si ahí hay algo de que se debió haber inhibido desde el principio o no, se investigará, porque esas son las alegaciones que hace Francisco Domenech ahora. Pero él alega que lo que él recibió en el momento en que empezó a cuestionar las decisiones de Norberto Almodóvar fueron estas amenazas o estos chantajes. Ten cuidado que yo tengo para ti también. No sé. El aluvión de alegaciones mendaces tampoco son lo más lamentable de los hechos hoy. Lo profundamente desafortunado y lamentable es que en el intento de desacreditarme para eso a su vez sirva de cortina de humo ante la verdadera corrupción, se haya optado por arrastrar al debate público a empresas, inversionistas y organizaciones que durante décadas han apostado por Puerto Rico, han creado empleos y han participado legítimamente de los programas e instrumentos de desarrollo económico establecidos por ley. Es cierto, yo creo que eso es lo más peligroso que hizo ayer Francisco Domenech, que trajo los nombres de las corporaciones que el problema es que son las corporaciones clientes de su abuelo, del bufete Richard Escalera, en ese asunto de que se le dieron decretos de 74 millones de dólares. Y sí, yo creo que es lo más peligroso, porque ahí es donde nosotros podemos ver que a Francisco Domenech no le importa, y aparentemente a la gobernadora tampoco, que se arrastre el desarrollo económico de Puerto Rico, porque lo que ha arrastrado hasta el momento el nombre de esas corporaciones se arrastra precisamente por las imputaciones de corrupción. Así que no es necesariamente que Francisco Domenech ponga en precario a esas corporaciones porque no hay nada. El problema es que si la sombra de corrupción está atraída tanto por él como por Sebastián Negrón, esas corporaciones hoy se tienen que sentar a la mesa a ver cómo es que se pueden embarrar de la manera en que las ha embarrado este conflicto en medio de la corrupción rampante que tiene el Partido Nuevo Progresista como gobierno. Ese es el problema que tiene todo esto. Estamos hablando de corporaciones que vienen a hacer trabajo a Puerto Rico, que tienen sus cabilderos, que tienen sus abogados. El problema es que todo lo que dice uno y otro mancha el proceso en que vienen aquí a conseguir decretos. Y estamos hablando de corporaciones tan fuertes desde el punto de vista de hacer negocios en Puerto Rico hace más de 4 o 5 décadas, como es Eli Lilly, porque son farmacéuticas que llevan muchos años aquí instalados. Claro, hay un nuevo régimen, que es la Ley 60, antes Ley 2022, y ahí es donde está el problema. Si nosotros nos hubiéramos enterado, o yo por lo menos por historia, hoy, que en el 1970, cuando estaba en todo su apogeo la industria farmacéutica, se daba el quid pro quo que se está alegando tantas veces que se da o se ha podido dar ahora, pues estuviéramos hablando de que desde allá, hace 55 años, estamos hablando de lo mismo, pero ese no es el caso. Estamos hablando de las nuevas formas de hacer gobierno y de hacer transacciones gubernamentales, que de un tiempo a esta parte tienen por lo menos 70 personas convictas por corrupción.
Y 50 de ellos son del Partido Nuevo Progresista. Ese es el problema que tiene todo esto. Y yo estoy de acuerdo con Sebastián Negrón, que los arrastra, pero ¿los arrastra quién? Más allá de las personas, Sebastián Negrón. El Partido Nuevo Progresista al que usted pertenece. Y eso es lo que no hay manera de que lo despinten. Ni Tomás Rivera Chats, ni Carlos Johnny Méndez, ni Jennifer González, ni Francisco Domenech pueden decir que esto es una cosa de comunista. Esto es una cosa de PNP. Esto es un proyecto del Partido Nuevo Progresista, que hay dos bandos que se están acusando de corrupción. Ese es el problema que tiene, y me parece que es lo más interesante que surge de las declaraciones ayer de Sebastián Negrón. ¿Cuál es la defensa del bufete? Y obviamente el bufete tiene que salir, porque estamos hablando que Reichard y Escalera tienen todos esos clientes que listó ahí Francisco Domenech. Emitieron unas declaraciones escritas, hablan de que llevan 43 años. Yo, más allá de conocer profesionalmente a Héctor Reichard, conozco muy bien profesionalmente porque atendí muchas investigaciones y muchos casos judiciales que Rafael Escalera, su socio, tenía, sobre todo en el orden constitucional en los tribunales, cuando yo cubría los tribunales. Ellos hicieron hincapié en que los decretos y contratos de incentivos no constituyen contratación pública de servicio. Lo que pasa es que como Francisco Domenech las lista con los contratos que producen efecto, porque es así, el decreto contributivo produce un contrato con el gobierno, pero no es por servicios, no son servicios que se le brinda al contratista, al gobierno. Son 74 millones en todos los decretos, que a lo que van es al incentivo que va a recibir esa corporación, porque está cumpliendo con la ley 60 en términos de empleo, etcétera, etcétera, de expansiones, todo lo que son los criterios importantes para cumplir con esa ley. Me pareció interesante que llamaran la atención, porque hay gente que puede creer entonces que en efecto cuando lo lista así en la querella, se trata de que ese es el servicio que se le está pagando a esa corporación por servicios al gobierno, y eso no es cierto. Dijo que tampoco representan trabajos realizados por las empresas. Eso es exactamente lo que dije ahora. Son los mecanismos que regularmente utiliza el gobierno para adelantar su política pública económica a cambio de que compañías, exactamente lo que dije ahora, generen empleos, etc. Nuestra participación profesional se limita a la representación legal y contributiva de clientes privados conforme al marco legal aplicable. Nuestra representación legal siempre se ha llevado a cabo cumpliendo con la ley, los reglamentos, los cánones éticos que rigen la profesión. Las alegaciones entre funcionarios y exfuncionarios de la actual administración no caracterizan adecuadamente la naturaleza de nuestra labor profesional. Como abogados de estas empresas, con estas y previas administraciones, nuestro rol es estructurar los términos operativos para hacer viable la inversión y el incentivo que la ley concede. Además, reitera que a través de los años han representado importantes empresas, etcétera, etcétera. Confiamos en el profesionalismo e imparcialidad de la prensa del país y esperamos que las controversias públicas que han dado lugar a las alegaciones por personas que no forman parte de nuestra firma se atenderán en los foros correspondientes, sin afectar la estabilidad, continuidad y credibilidad de los esfuerzos de desarrollo económico. Fíjense cómo se deslindan del funcionario y de los exfuncionarios. Es decir, Reichard Escalera, Sebastián Negrón no trabaja con nosotros, es el exfuncionario que está imputando, y Francisco Domenech tampoco. Nosotros hacemos este trabajo y lo hacemos conforme a la ética y a los reglamentos que rigen esa relación con sus clientes. Yo creo que es importante, porque aquí se ha insistido demasiado en San Sebastián por Héctor Reichard. Tiene el nombre, porque es que no le pueden quitar el nombre, independientemente que él ya no esté ahí, porque ese es el nombre de 43 años. Se conoce siempre como Reichard Escalera.
Así es que están haciendo claramente una distinción. ¿Por qué? Porque son sus clientes. Ellos tienen que salir a defender a sus clientes. Tienen que salir a tratar de establecer que aquí todo se está haciendo bien y que las imputaciones se verán en los foros pertinentes. Me imagino que Ética y el Departamento de Justicia, porque los llamarán. Pero miren al nivel que ha llegado esto. Porque es serio. Porque involucra a demasiada gente. Porque lo que han tirado es caca en el abanico, como dice el gringo. No hay manera en que se quede uno sin que se mojen con un poquito de esa que está en el abanico. Así que, gente, esto no se termina aquí. Esto va a seguir. La gobernadora de Puerto Rico, en otro momento en esa foto con Sebastián Negrón y Francisco Domenech, se fue a Washington, regresó ayer y no ha tenido ninguna intervención pública, pero lo que es más interesante, no ha publicado una sola historia en sus redes sociales. Hay que ver. Vamos al asunto del FEI y lo que le contesta la presidenta del FEI, Igris Rivera, al compañero Manuel Crespo, que le hace una pregunta relacionada a lo que nosotros sacáramos en exclusiva el pasado miércoles, que tiene que ver con la contratista que comparte el Departamento de Desarrollo Económico con el FEI, que es la que hizo la investigación, firma el informe de parte de una corporación que en efecto contrató el exsecretario Sebastián Negrón, HRML Associates LLC, y hace la investigación para determinar qué ocurrió, si algo, en el asunto Norberto Almodóvar, Charlie Newman y la intervención indebida en el contrato, si había o no intervención indebida en el contrato de publicidad. Yo quiero que ustedes observen, escuchen, porque este no es el video. Escuchen lo que dice Igris Rivera sobre ese asunto de que Eloína Torres Cancel sea la misma persona que contrata con el FEI y que trae toda la información relacionada con esa investigación en el Departamento de Desarrollo Económico. Hay un evento muy particular dentro de estas alegaciones que hace Sebastián Negrón, y es que él contrata una compañía para que realice una investigación independiente. Quien firma esa investigación es una firma que se llama HRML and Associates LLC. Esa compañía a su vez tiene contratos con el FEI vigentes. ¿Eso de alguna forma puede crear algún conflicto de interés entre la labor que ustedes realizan y la investigación que está en curso? No, porque Sebastián Negrón contrató a estas personas que tienen contratos con nosotros también para la investigación administrativa, pero estas personas no necesariamente no son fiscales especiales independientes, sino que son contratistas del FEI para otros asuntos. Ahorita me lo mencionó, si me puede mencionar quiénes son las personas en esa compañía. Son la licenciada Eloína Torres, la ex juez, y el licenciado Irán Morales. Nosotros nunca, ellos no son fiscales y no se inmiscuyen en nada de estos análisis por los fiscales, de manera que eso es un asunto que cuando ocurrió, ellos de inmediato, al tener la impresión de que podía llegar al FEI, lo expusieron en una carta y nos informaron que nos estaban indicando lo que habían hecho un estudio para el secretario entonces Negrón, y que querían que lo supiéramos para que tomáramos las medidas si eso llegaba aquí. Y el panel se reunió y tomó constancia de eso, y claro, como medida preventiva hicimos lo que se hace con cualquier que se inhiba en un asunto. Nosotros jamás le mencionaremos ese asunto a ellos, ni ellos a nosotros, ni directa ni indirectamente, absolutamente no. Pero esa investigación que ellos realizan formará parte de las cosas que ustedes van a evaluar. Parte de lo que van a evaluar los fiscales. Hay un evento muy particular dentro de estas alegaciones que hace Sebastián Negrón, y es que él contrata
una compañía para que realice una investigación independiente. Quien firma esa investigación es una firma que se llama HE. Bueno, a mí me llama la atención que Igris Rivera diga que hubo una carta previo a que nosotros lo reveláramos el pasado miércoles, por lo que ellos incluso se tuvieron que reunir como panel para tomar decisiones de cómo iban a manejar ese asunto. Yo llamé al licenciado Irán Morales y le envié mensaje de correo electrónico y no me contestó. Si a veces llegan cartas, como dicen uno de ustedes en el chat, ¿por qué no le contesta al periodismo, a Bonita Radio? Pues mire, yo, exactamente lo que dijo Igris Rivera ayer. Yo envié una carta y le dije al FEI que esto iba a pasar y que estábamos en esto. Y ahora dice Igris Rivera que esas personas que van allí, ella dice que también HRML tiene contrato con el FEI. Yo sí sé que tiene contrato de Eloína Torres Cancel, no sabía que tenía HRML. Que no son fiscales y que por eso no hay ningún conflicto. Yo solamente voy a decir lo siguiente. Cuando yo me cuestioné publicar lo que había encontrado a partir del análisis del informe que firmó Eloína Torres Cancel, después de verificarlo todo, me cuestioné sacar esa historia precisamente porque me parecía que era increíble que no me contestara el exdirector de ética, Irán Morales. Pero lo hice porque yo estoy segura, lo publiqué, que esa va a ser una alegación de los abogados que intervengan con Norberto Almodóvar o Charlene Newman si es que son acusados por el FEI. Es más, ya ayer sabido que están allí en una investigación, yo estoy segura que va a ser un elemento importante a discutir con el FEI. Porque es que no hay manera, carta, presencia, discusión, que usted tenga una misma persona que es susceptible a ser testigo. Porque dígame, si las fiscales no tendrían, si es necesario, que sentarla a hablar sobre aquella investigación que se hizo en el Departamento de Desarrollo Económico. A la investigadora y a la que firme el informe, Eloína Torres Cancel. Y que aquí no pasa nada, no hay conflicto, no hay muralla china, como dice la jurisprudencia con relación a la ética de los abogados. Pero yo lo voy a dejar ahí porque lo único que voy a decir es que ayer me enteré que Mayra López Mulero va a ser la abogada de Norberto Almodóvar. Una abogada que es asertiva y bien diligente, férrea, con la defensa de sus clientes. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a buenas noticias. Esta es una buenísima noticia porque nosotros hemos hablado mucho de lo que pasa en el mundo del escenario político gubernamental hoy con el asunto de los recursos naturales. Y esta sentencia tiene que ser una de las más importantes en este momento en que Carlos Johnny Méndez y tanta otra gente quieren, desde el gobierno de Jennifer González, liberalizar todo lo que tiene que ver con los permisos para insistir en traer la zona marítimo terrestre al lugar donde quieran desarrollarlo los desarrolladores y donantes del Partido Nuevo Progresista. El juez Johnny Reyes emitió una sentencia que paraliza totalmente la construcción del paseo ciclista de Rincón. Que no olvidemos que tiene diferentes presencia en los tribunales, diferentes casos. Hay uno, de hecho, en el Tribunal de Apelaciones y que fue al Supremo y el Supremo le dijo aténgase, así que está devuelto al Tribunal de Primera Instancia.
Y en este caso, los abogados, los hermanos Timothée, lograron esta paralización por algo que es procesal, pero me parece que es bien importante destacar. En este caso, el tribunal determinó que el proyecto Paseo Ciclista de Rincón inició mediante la consulta de ubicación del 2006. Correspondía a la autoridad de carreteras tramitar una enmienda a la consulta de ubicación conforme es requerido por la Junta de Planificación. De modo que como no lo hizo, no enmendó esa consulta, se deja sin efecto la determinación de cumplimiento ambiental por exclusión categórica del 2020, por haberse obtenido mediante una certificación de cumplimiento que no reflejaba la realidad física, ambiental y reglamentaria del proyecto, ni cumplía con las restricciones aplicables a la reglamentación del 2021-02. Igualmente se revoca el permiso único del 24, según enmendado, por haberse obtenido mediante una certificación de cumplimiento incorrecta o falsa. Gente, cuando esto habla del trámite que no se hizo por parte de las autoridades pertinentes, autoridades de carretera. La consulta era del 2006 y quisieron traerla a la trágala en el 2020, no es declaración de impacto ambiental, una OA, que realmente es un recurso menor. Y lo quieren traer con aquella consulta de ubicación sin haberle enmendado. Del 2006 al 2020 van 14 años. Pero además de eso, lo hacen exactamente con el permiso único de exclusión categórica. Sigue diciendo el tribunal, las modificaciones no autorizadas del proyecto lo colocaron sobre áreas sujetas a protección especial, lo cual incluyó la franja de vigilancia del litoral, la zona marítimo terrestre y los bienes de dominio público, sin que la autoridad de carreteras demostrara contar con la autorización o concesión requerida para ello. Este tribunal ordena la paralización inmediata de toda construcción, movimiento de terreno, tala de árboles, intervención, instalación o actividad relacionada con el proyecto. En cuanto a la solicitud de restauración que solicitan los demandantes, este tribunal determina que habiendo iniciado la construcción de ese proyecto y procediendo a la paralización de las obras por los fundamentos antes expuestos, corresponde ordenar medidas afirmativas dirigidas a atender las áreas ya intervenidas o afectadas. En consecuencia, se ordena a la autoridad de carreteras a finalizar estas obras que afecten las zonas de tránsito peatonal o vehicular o cualquier otro elemento cuya condición actual puede incidir sobre la seguridad pública, el tránsito, el acceso, la estabilidad del terreno, el manejo de las escorrentías, la protección de las propiedades colindantes o el uso del seguro del área. La revocación o invalidez de los permisos impugnados no autoriza a la autoridad a abandonar otras obras inconclusas o cualquier otra infraestructura en condición que represente peligro para el público. Por tanto, la autoridad es responsable y se le ordena tomar las medidas necesarias. ¿Cómo es que perdieron el caso? Por no hacer las cosas como tienen que ser y hacerlo con las patas. ¿Cómo es que pensaron, incluido el municipio que endosó esa obra, que esto lo vamos a hacer como sea? Porque a la gente se le va a olvidar. Porque de eso es lo que se trata. No saben que aquí hay gente que tiene la capacidad para llegar al tribunal, contratar abogados, que tiene preocupación por lo que está pasando con los bienes de dominio público, zona marítimo terrestre en Puerto Rico. Y yo quiero terminar con el maravilloso discurso de el presidente de la Universidad Católica, porque yo creo que estas son cosas que realmente hay que traerlas, porque estas son las notas positivas y las notas que le dan a una esperanza de dónde está este país o de cómo está este país. ¿Cuál es el futuro? El presidente de la Universidad Católica hizo en la colación de grados de el pasado ayer,
en Ponce, una demostración de lo que es el compromiso de una institución universitaria con lo que ocurre socialmente en el país donde está representada. El licenciado José Frontera Aguenjo dijo: la justicia también exige defender nuestra casa común y una tierra donde el disfrute libre y público de sus activos para el bien de todos quede garantizado. Por eso, desde aquí, volvemos a decir no a todo proyecto que nos robe nuestras playas, que nos prive de nuestra tierra o que excluya a nuestros hermanos puertorriqueños de su propio patrimonio. Ustedes, como profesionales coherentes con sus valores y su formación, deben liderar el desarrollo desde soluciones sostenibles que respeten los principios de propiedad, pero en armonía con el destino universal de los bienes, el del poder público con la subsidiariedad. Su conocimiento debe aplicarse para frenar el deterioro ambiental y garantizar a nuestras futuras generaciones de puertorriqueños que disfruten de una isla próspera y saludable. Yo los voy a dejar con esas palabras, pero antes, como siempre, los voy a saludar. Gracias por estar. Recuerden que pueden apoyar nuestro proyecto siempre que estemos en vivo a través de este chat. Por ahí hay alguien que lo hizo. Gracias, Florence Ramos, por estar tempranito. Tito Crespo, Sandra Infanzón. Recuerden, próximo 1 de agosto, sábado, en el Carbón de Palo en el oeste, en Mayagüez, la marginal de Guanajibo. Vamos allí a estar de 1 a 5 de la tarde. Todos los que quieran, voy a poner el anuncio porque ya Cintia Iglesias me lo trajo, el anuncio de lo que ya tiene como un acuerdo con la gente de La Sultana, la línea, para que ustedes, los que quieran desde San Juan, pueden estar en Río Piedras, coger La Sultana y los trae después que salgan de la actividad. Víctor Lozano también está por ahí está Norberto Cancel, Nelson Guzmán, Rosa González, Iber Grajales, Merian Fonseca, Mary Fonseca, saludos. Adalberto, Hilda Rodríguez, Edith Ramírez desde Michigan, Vivian López Pérez, Gloria Ramos, Norma Rodríguez, Carolyn Miranda, María Pérez Bodrogo, Irving Maldonado, Rapiscain, está por ahí también María Busó. María viene por ahí, le voy a conocer. María sacó pasajes ya y todo, para que ustedes vean el compromiso que tienen los miembros y amigos de la diáspora que hacen patria donde quiera que se encuentren. Bonita Radio, periodismo independiente, vamos para allá. Iris Minerva, Edgar García, J. Rodríguez, Aixes Camilo, Fajardo, Sandra García también está por ahí, Elisa Licea, María Fontán, Ariel Cartagena, Ivonne Padua, Mili Borrero, JR de Mayagüez, pero está en Nueva York, Lisette Brown, Cristri, La Vitata, David Velázquez, Rita Guzmán, Luz Díaz desde Winter Garden, Rafael Tercidor, Miguel Rivera, Eneida Soto. Eneida, gracias por tu aportación siempre. Rafael, gracias también por tu aportación. Carlitos Doptown, Ed Méndez, Bodrogo, Rayo, Lilian Ferrer desde Chicago. Eneida, siempre por ahí. Norma Rivera, Johanna Álvarez. Todo el mundo, gente. Gracias por estar. Carmen Dávila ya mismo. Carlos Molina, y no es aquel. Frank Dávila, Estrella Luna. Y Grajales desde Bayamón también está por ahí. Nos vemos, gente. Los voy a dejar con el profesor. No se vayan. Recuerden, si quieren donar, también lo pueden hacer en ATH Móvil, Periodismo 21 y Bonita Radio, Fundación Periodismo21.com y bonitasradio.net, PayPal, tarjetas de crédito y envío de cheques y giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Éxito. No se pierdan esto, es breve, para que escuchen un poquito más de este presidente de la Universidad Católica. Que estén bien, nos vemos el lunes a esta hora y por el mismo canal. Nuestra isla enfrenta una necesidad urgente de proteger sus activos naturales. Si no nos bastaba con esta semana, recordemos que la sostenibilidad de nuestros recursos de agua y la preservación de los ecosistemas en peligro no son temas secundarios. El pensamiento social cristiano nos enseña que la naturaleza es un don sagrado que debemos custodiar con responsabilidad, como nos insistía el Papa Francisco y nos recuerda el Papa León. Afirmaba el pensador y filósofo cristiano católico Jacques Maritain
que el amor a la verdad debe ir unido al servicio de la justicia. Y hoy la justicia también exige defender nuestra casa común y una tierra donde el disfrute libre y público de sus activos sean de todos. Por eso desde aquí volvemos a decir no a todo proyecto que nos robe nuestras playas, que nos prive de nuestra tierra o excluya a nuestros hermanos. Ustedes, como profesionales coherentes con sus valores y su formación, deben liderar el desarrollo desde su... Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.